Yo siempre creí que el amor era un contrato simple, un anillo. Una casa en las afueras de Castellón y la rutina de cenas familiares donde nadie pregunta demasiado. Hasta que esa noche, con el viento del Mediterráneo colándose por las rendijas de la ventana, tu mano rozó la mía, Leo. Y sentí que el suelo se abría bajo mis pies como una grieta en la acera agrietada por el sol implacable de Valencia. Mi esposa, Elena, estaba en Madrid por trabajo. Y en esa ausencia, el silencio de nuestra casa se volvió un grito ahogado que me devoraba vivo. ¿Cómo podía un padre, un padrastro, al menos, mirar a su hijastro con ojos que no eran de protección, sino de hambre? Me llamo Miguel. Tengo 43 años y llevo 15 casado con Elena. Una mujer de esas que iluminan las reuniones familiares con su risa contagiosa y sus platos de paella que saben amar y ahogar. Nos conocimos en una feria de Castellón. Entre puestos de horchata y el bullicio de la Plaza Mayor. Cuando ella era viuda con un hijo de 5 años y yo un profesor de historia en el instituto local. Soltero y con el corazón todavía magullado por una ruptura que prefería olvidar. Leo era ese niño callado, con ojos grandes como el mar en calma, que me observaba desde el columpio mientras Elena y yo bailábamos un vals torpe bajo las luces de la verbena. Lo adopté legalmente cuando nos casamos. Pero nunca dejó de ser el hijo de Elena, yo era el intruso. El que llegaba con maletas llenas de libros y silencios. Castellón de la Plana es una ciudad de contrastes, playas de arena fina que se extienden como promesas rotas. Un puerto donde los pescadores descargan redes al amanecer con maldiciones en valenciano. Y barrios obreros donde las paredes desconchadas guardan secretos de generaciones. Vivimos en un piso modesto en el Grau, cerca del mar, con vistas a las torres de la Basílica del Real Monasterio de Santa María, que por las noches parece vigilarte con su piedra fría. Elena trabaja en una gestoría en el centro, lidiando con facturas y sueños de un ascenso que nos saque de esta rutina asfixiante. Yo enseño historia a adolescentes que me miran con la indiferencia de quien ya ha visto demasiado. ¿Y en casa? Soy el que arregla el grifo que gotea o prepara el café fuerte que Elena necesita para empezar el día. Leo creció rápido, como si el tiempo lo hubiera marcado con prisas. Ahora, con 22 años, es un joven alto y delgado, con el pelo negro revuelto que le cae sobre los ojos y una sonrisa que guarda más sombras que luz. Estudia diseño gráfico en la Universidad de Valencia, pero pasa los fines de semana en casa, durmiendo hasta tarde y saliendo con amigos que nunca invita a entrar. Siempre ha sido reservado. Pero en los últimos meses, algo cambió, las miradas que evita. Las noches en que se encierra en su habitación con la música baja. El teléfono vibrando como un secreto culpable. Elena lo achaca a la presión de los estudios. A la juventud moderna. Pero yo sé que hay más. Lo veo en cómo se muerde el labio cuando hablamos de su futuro. En cómo evita tocarme al pasar por el pasillo angosto de la cocina. Esa noche, Elena se fue el jueves por la mañana, con un beso apresurado y promesas de volver el domingo. Cuida de Leo, Miguel. Que no se meta en líos, me dijo, ajustándose el abrigo mientras el sol de diciembre teñía de oro las azoteas de Castellón. Asentí. Como siempre, tragándome la punzada en el pecho que no podía nombrar. El día pasó en una niebla de clases y correcciones de exámenes, con el rumor del mar filtrándose por la ventana del instituto como un recordatorio de lo pequeño que era mi mundo. Llegué a casa pasadas las 8, con el estómago rugiendo y el cansancio pegado a los huesos. Leo estaba en el salón, iluminado por la pantalla del ordenador, sus dedos volando sobre el teclado mientras editaba algo que parecía un póster abstracto.
lleno de líneas curvas y colores que se fundían como cuerpos en la oscuridad. ¿Cena? Le pregunté, dejando las llaves en la mesa de formica rayada. Él levantó la vista. Y por un segundo, sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo retroceder un paso. Ya comí. ¿Quieres que te haga algo? Su voz era suave. Casi un susurro. Pero había un matiz nuevo. Una calidez que no recordaba. Negué con la cabeza. Pero él insistió, levantándose con esa gracia felina que siempre había tenido, heredada de quién sabe qué rama de la familia de Elena. Mientras él rebuscaba en la nevera, huevos, cebolla, un tomate maduro que olía a verano. Yo me senté en el sofá, fingiendo leer el periódico. Pero mis ojos lo seguían, la curva de su cuello cuando se inclinaba. El roce de su camiseta contra la piel bronceada por horas en la playa. La cena fue silenciosa. Solo el crepitar de la sartén y el tintineo de los cubiertos. Hablamos de tonterías, el tráfico en la N340. Un escándalo en el ayuntamiento sobre el puerto. Pero debajo, como la corriente submarina en el Golfo de Valencia, había algo tirante. Un hilo invisible que nos unía y nos ahogaba al mismo tiempo. Terminamos. Y mientras lavaba los platos, sentí su presencia detrás de mí. Tan cerca que su aliento rozó mi nuca. «Déjame ayudarte», murmuró. Y su mano se posó en mi hombro. Firme. Cálida. El agua corría caliente. Pero un frío me subió por la espina dorsal. No me moví. No podía. La noche avanzó como un ladrón sigiloso. Intenté ver la televisión, un partido del Villarreal que no me importaba. Pero las imágenes se difuminaban. Leo se había retirado a su habitación. Y el piso se llenó de ese vacío que solo conocen las casas vacías. Alrededor de la medianoche, un ruido me sacó del sopor, un golpe sordo desde el baño. Me levanté, el corazón latiendo con fuerza. Y encontré la puerta entreabierta. Leo estaba allí, arrodillado en el suelo de baldosas frías, con la cara pálida y una mano presionada contra el costado. «Me duele», jadeó. Y en sus ojos había un pánico que me partió en dos. Lo ayudé a levantarse. Su cuerpo flácido contra el mío. Y lo llevé a mi habitación, la de Elena y mía. Porque la suya estaba demasiado lejos y el pasillo parecía un abismo. Lo acosté en la cama, con las sábanas que aún olían a su perfume. Y busqué analgésicos en el cajón del baño. Cuando volví, él se había quitado la camiseta, revelando un hematoma oscuro en las costillas, como una mancha de tinta en la piel. «¿Qué pasó?», pregunté, sentándome al borde del colchón. Mi voz ronca. Él apartó la mirada hacia la ventana donde el mar negro lamía la orilla invisible. «Nada. Una caída tonta en la uni». Mentía. Y lo sabía. Sus ojos, cuando volvieron a los míos, estaban húmedos, suplicantes. «Quédate un rato. Por favor». «¿Solo?» «No me dejes solo». No sé en qué momento mi mano tomó la suya. Fue instintivo. Paternal. O eso me dije mientras sus dedos se entrelazaban con los míos. Fuertes y temblorosos. El cuarto estaba iluminado solo por la lámpara de la mesilla. Un halo amarillo que proyectaba sombras largas en las paredes blancas.
Hablamos en susurros, de su madre. De cómo Castellón se sentía cada vez más pequeña para él. De los amigos que lo miraban raro en las fiestas del Grau. A veces siento que no encajo. Miguel. Como si llevara una máscara que me asfixia. Su voz se quebró. Y sin pensarlo. Lo abracé. Su cabeza contra mi pecho. Su aliento caliente en mi camisa. Eres familia. Leo. Siempre lo serás. Pero en ese abrazo. Algo se rompió. Su cuerpo se tensó. No de dolor. Sino de algo más profundo. Más prohibido. Levantó la cara. Y sus labios rozaron mi mandíbula. Un roce accidental que no lo fue. El tiempo se detuvo. El mar rugía afuera. Un trueno lejano de tormenta en el horizonte. Mi mente gritaba detente. Pero mi cuerpo no obedecía. Lo besé. O él me besó. No importa. Fue un beso torpe. Desesperado. Lleno del salitre del mar y el sabor metálico de la culpa. Sus manos en mi nuca. Tirando de mí hacia abajo. Y yo. Dios mío. Yo respondí. El mundo se redujo a esa cama. A esa noche en Castellón donde el Mediterráneo parecía conspirar con nosotros. Cuando nos separamos. Jadeantes. El silencio fue peor que cualquier grito. Sus ojos. Ahora secos. Me miraban con una mezcla de triunfo y terror. Esto no puede ser. Murmuré. Apartándome como si me quemara. Él no dijo nada. Solo se acurrucó de lado. El hematoma latiendo como un secreto compartido. Me quedé allí. Velándolo hasta el amanecer. Con el corazón hecho trizas y la mente un torbellino de preguntas que no tenía respuestas. ¿Qué había hecho? ¿Qué éramos ahora? El sol salió sobre el puerto. Tiñendo el cielo de rosa. Pero en mí solo quedaban sombras. Los días siguientes fueron un limbo de rutina fingida. Donde cada mirada entre nosotros era una chispa en pólvora seca. Elena volvió el domingo con maletas llenas de regalos baratos de Madrid y anécdotas de atascos en la A3. Ajena al abismo que se había abierto en nuestra casa. Leo. Cuéntame de la uni. Exclamó mientras deshacía el equipaje. Y él sonrió. Esa máscara perfecta que yo ahora conocía de memoria. Respondiendo con monosílabos sobre proyectos y profesores. Yo observaba desde la cocina. Removiendo el café que se había enfriado. Sintiendo su presencia como un imán que me atraía y repelió al mismo tiempo. Alejandro entró en mi vida como un recordatorio de lo que podría haber sido. O de lo que nunca sería. Era un viejo amigo de la universidad. Un arquitecto freelance que había vuelto a Castellón después de años en Barcelona. Huyendo de una crisis que no detallaba en las cervezas del bar El Pescador. Nos encontramos por casualidad en la playa del Pinar. Una tarde de viento que azotaba las dunas y hacía volar los papeles de mi libreta donde garabateaba lecciones para el instituto. Miguel. Coño. ¿Cuánto tiempo? Gritó desde lejos. Su silueta recortada contra el oleaje. Con esa barba incipiente y ojos verdes que siempre habían tenido un brillo pícaro. Alejandro era el tipo de hombre que encajaba en Castellón sin esfuerzo, alto. Con manos callosas de medir planos en obras polvorientas. Y un humor seco que desarmaba cualquier tensión. Nos sentamos en la arena. Con latas de Estrella Galicia que él sacó de su mochila. Y hablamos de todo y de nada, de cómo el puerto se expandía devorando calas vírgenes.
De los chavales del instituto que ahora eran más listos que nosotros a su edad. De mujeres que habíamos perdido y amores que nunca confesamos. Tú tienes suerte. Miguel. Elena. Leo. Una familia de postal valenciana. Dijo, dando un trago largo. Y yo asentí, tragándome la amargura que subía por mi garganta como bilis. Pero Alejandro notaba cosas. Siempre lo había hecho. Estás raro. Amigo. Todo bien en el paraíso. Su mano en mi hombro. Un gesto fraternal. Pero que me hizo recordar el roce de Leo en la oscuridad. Le conté medias verdades, el estrés del trabajo. Las facturas que se acumulaban como olas en la playa. El río. Pero sus ojos se detuvieron en mí un segundo de más. Desde ese día. Empezó a aparecer más, una llamada para ir a correr por el malecón al amanecer. Una invitación a ver el Valencia CF en el bar del barrio. Era una distracción. Un ancla en la normalidad que se desmoronaba. En casa. La tensión crecía como la marea alta. Leo y yo bailábamos un vals invisible, evitábamos rozarnos en el pasillo. Pero nuestras miradas se cruzaban en la mesa del desayuno. Cargadas de promesas mudas y culpas no dichas. Elena. Bendita sea su ceguera. Planeaba una cena familiar para celebrar el cumpleaños de Leo el mes siguiente. Invita a tus amigos. Hijo. Y a Alejandro. Miguel. ¿Qué hace tiempo que no lo vemos? Asentí. Pero por dentro. El pánico me roía. Como fingir cuando cada noche revivía ese beso en sueños. ¿Despertando con el cuerpo ardiendo y el alma hecha jirones? Una noche. Mientras Elena dormía a mi lado, su respiración regular como el tic-tac de un reloj que no para. Me levanté y salí al balcón. El Grau estaba en calma. Las luces del puerto parpadeando como estrellas caídas en el agua. Leo apareció en la puerta de su habitación. Solo en boxers. Con el hematoma ya amarillento como un recuerdo desvaído. No duermo. Murmuró. Apoyándose en la barandilla a mi lado. El aire olía a sal y a jazmín del vecino. Yo tampoco. Silencio. Luego. Su voz. Baja y cruda, aquella noche. No fue un error. Miguel. ¿Para mí? No. Sus palabras fueron un puñetazo. Me giré hacia él. Queriendo gritar. Golpear. Huir. Pero en cambio. Lo besé de nuevo. Allí mismo. Con el mar como testigo y el riesgo de que Elena despertara en cualquier momento. Fue más feroz esta vez. Sus uñas clavándose en mi espalda. Mi lengua explorando la boca que sabía a menta y a rebeldía. Nos separamos solo cuando oímos un crujido en el pasillo, Elena yendo al baño. Y nos escabullimos como ladrones. Él a su cama. Yo a la mía. Con el corazón desbocado. Al día siguiente. Alejandro me llamó para correr. Acepté. Desesperado por aire fresco. Corrimos por el sendero del Pinar. El sol de media mañana calentando la arena. El sudor pegándonos la ropa al cuerpo. Hablamos de tonterías. Pero en una pausa. Jadeantes bajo un pino retorcido. Él me miró fijo. Sé que hay algo. Miguel. Si no es conmigo. ¿Con quién? Su tono era juguetón. Pero había verdad debajo.
Reí. Desviando, estás paranoico. Ale. Pero esa noche. Solo en la ducha. Me pregunté si él podría ser la salida. El hombre que entendiera sin juzgar. Sin el peso de la sangre fingida que nos ataba a Leo. La Vica CH se acumulaba en capas finas. Como la arena que se mete en los zapatos en la playa. Leo empezó a llegar tarde. Con olor a humo y a noches que no explicaba. Una vez. Encontré un mensaje en su teléfono, dejado descuidadamente en la mesa, de un tal R. Ven esta noche. No me hagas esperar. Celos. Irracionales y venenosos. Me invadieron. ¿Quién era? ¿Un ligue? ¿Alguien que lo tocara sin la culpa que me carcomía? Elena notó mi distancia. Estás ausente. Amor. ¿Es el trabajo? La besé en la frente. Mintiendo con facilidad que me avergonzaba. Alejandro se convirtió en mi confesor involuntario. En una de nuestras salidas. En el bar del puerto con vistas a los barcos fondeados. Le conté fragmentos, siento cosas que no debería. Por alguien cercano. Él no juzgó. Solo sirvió otra ronda de cañas. El deseo es un cabrón. Miguel. Te come vivo si no lo miras de frente. Sus palabras se clavaron. Y por un momento. Imaginé contárselo todo, el beso. El hijastro. El mar que nos había visto. Pero callé. Bebiendo en su lugar. Leo. Meanwhile. Se hundía en su propio silencio. Lo veía dibujar en su tableta. Figuras abstractas de hombres entrelazados. Sombras que se fundían en agonía. Una tarde. Lo confronté en la cocina mientras Elena compraba en el mercado. ¿Qué es esto? ¿Leo? ¿Juegas conmigo? Él levantó la vista. Desafiante. Tú empezaste. Miguel. ¿O prefieres fingir que no sentiste nada? Su honestidad me desarmó. Lo empujé contra la encimera. Besándolo con rabia. Sus gemidos ahogados contra mi boca. Terminamos en el suelo. Ropa amontonada. El mundo reducido a jadeos y piel. Después. El vacío, lágrimas en sus ojos. Culpa en los míos. Así pasaban los días en Castellón. Con el mar lamiendo la orilla como un amante traicionado. Y yo. Atrapado entre dos fuegos que me consumían. El peso de lo no dicho se volvió insoportable. Como la humedad del verano valenciano que se pega a la piel y no te deja respirar. En casa. Éramos actores en una obra mal ensayada, Elena con su optimismo ciego. Planeando escapadas a las cuevas de Benidorm, Leo con su rebeldía contenida. Saliendo más. Volviendo con excusas que olían a mentiras, y yo. El director invisible. Dirigiendo el caos con sonrisas forzadas y noches en vela. Castellón. Con su fachada de normalidad, las fallas que se preparaban en los talleres del barrio. El aroma a pólvora y madera. Parecía burlarse de mí. Recordándome que aquí. En esta ciudad de puerto y playas. Los secretos no duran eternamente. Alejandro se volvió mi refugio. El único espacio donde podía exhalar sin romperme. Nuestras carreras matutinas se extendieron a desayunos en la churrería de la esquina. Con churros calientes y café con leche que quemaban la lengua. Él hablaba de sus proyectos, un edificio moderno en el ensanche. Con vistas al mar que cambiaría la cara de esta ciudad dormida. Yo escuchaba. Asintiendo. Pero mi mente divagaba a Leo.
a cómo su cuerpo se arqueaba bajo el mío en la penumbra de la habitación. Una mañana. Bajo el toldo rayado del local. Alejandro dejó caer su tenedor. Dime la verdad. Miguel. ¿Es una mujer? ¿O? Algo más. Su mirada era directa. Sin piedad. Tragué saliva. El café amargo en la garganta. Es complicado. Ale. Demasiado. Él no presionó. Pero algo cambió. Esa tarde. Me invitó a su piso en el centro. Un ático desordenado con maquetas de cartón y vistas a la torre de El Fadrí. La catedral gótica que se erguía como un dedo acusador. Bebimos vino tinto de Requena. Y el alcohol soltó mi lengua. Le conté de Leo, no todo. Solo lo suficiente, el roce. El beso. La confusión que me devoraba. Es mi hijastro. Joder. ¿Qué clase de monstruo soy? Alejandro me miró largo rato. Su mano cubriendo la mía sobre la mesa de madera astillada. No eres un monstruo. Eres humano. Miguel. Y el deseo. No pide permiso. Se inclinó. Y nos besamos. Fue diferente a con Leo, maduro. Exploratorio. Sin la urgencia desesperada. Sus labios sabían a vino y a sal del mar. Sus manos firmes en mi cintura. Pero al día siguiente. La culpa me aplastó como una ola traicionera. ¿Qué hacía? Saltar de una cama prohibida a otra. ¿Como si pudiera borrar el pecado con más pecado? Leo lo notó de inmediato. En la cena. Con Elena parloteando sobre una promoción en su trabajo. Sus ojos se clavaron en mí. Fríos como el acero de los barcos en el puerto. Hueles a colonia barata. Murmuró cuando pasamos por el pasillo después. No es mía. Su puño se cerró. Y por un segundo temí que gritara. Que rompiera todo. En cambio, me arrastró a su habitación. Cerrando la puerta con llave. Dime que no es él. Alejandro. Negué. Pero mis ojos me traicionaron. Leo rió. Amargo. Claro. El perfecto. El que no es familia. Soy solo un error. Miguel. Sus palabras fueron cuchillos. Lo empujé contra la pared. Besándolo para silenciarlo. Para reclamar lo que no tenía derecho. Terminamos enredados en su cama estrecha. Con pósters de bandas indie pegados al techo, testigos mudos. Después. Él lloró contra mi pecho. Sollozos ahogados que me rompieron. Te quiero. Joder. Desde que eras el tipo que leía cuentos a mi madre. Pero sé que esto nos destruirá. Lo abracé. Susurrando mentiras de consuelo. Mientras el mar rugía afuera. Indiferente. La presión crecía en espiral. Elena empezó a notar grietas, mis ausencias. Las llamadas de Alejandro que contestaba en voz baja. Parece que tienes un secreto. Amor. Bromeó una noche. Acurrucada en el sofá viendo una serie en la tele. Reí. Pero el nudo en mi estómago se apretó. Leo. Por su parte. Se aislaba más, notas bajas en la uni. Discusiones con amigos que oía a través de la pared. Una vez. Lo vi en la playa solo.
lanzando piedras al agua con rabia. Su silueta contra el sol poniente como un cuadro de soledad. Alejandro. Ajeno al torbellino. Me presionaba sutilmente. Ven a vivir esto de verdad. Miguel. Sin máscaras. Sus invitaciones eran tentadoras, cenas en su piso. Caminatas por el desert de Les Palmes donde el viento silbaba entre pinos centenarios. En una de ellas. En un claro rodeado de rocas. Nos amamos bajo el cielo estrellado. Su cuerpo fuerte contra el mío. El aroma a tierra húmeda mezclándose con nuestro sudor. Fue liberación. Pero efímera. Al volver a casa. Encontré a Leo esperándome en el salón. Con una botella de ron medio vacía. ¿Elige? Dijo. Su voz pastosa. O él. O yo. Pero no los dos. No elegí esa noche. En cambio. Bebimos juntos. El alcohol nublando los bordes de la realidad. Hablamos por primera vez de verdad, de su descubrimiento. A los 16. Besando a un chico en una fiesta de la Universidad Politécnica, de mi propia confusión. Enterrada bajo capas de heteronormatividad valenciana. De novias del pasado que nunca encendieron nada real. Somos raros. Miguel. En esta ciudad de machos y falleras. No cabemos. Sus palabras dolieron. Porque eran verdad. Castellón. Con su orgullo de macho mediterráneo. Sus bares donde los hombres hablan de fútbol y mujeres con voces roncas. No perdonaba desviaciones. Pero el silencio quemaba más. Elena. En su inocencia. Organizó una barbacoa en la playa para el cumpleaños de Leo. Invitó a Alejandro. A vecinos del Grau. A primos de ella. Fue un desastre anunciado, risas forzadas alrededor de la parrilla. Humo de sardinas mezclándose con el salitre. Niños corriendo por la arena. Leo bebía demasiado. Sus ojos en mí todo el tiempo, Alejandro charlaba con Elena. Pero su mano rozaba la mía cuando nadie miraba. Al anochecer. Cuando las hogueras crepitaban y la guitarra de un vecino tocaba habaneras. Leo desapareció. Lo busqué entre las dunas. El corazón en la garganta. Y lo encontré vomitando contra una roca. ¿Roto? ¿Por qué no me dejas ir? Sollozó cuando lo abracé. Porque no puedo. Admití. Y nos besamos allí. Con el mar como único testigo. Sabiendo que el fin se acercaba como una tormenta en el horizonte. El derrumbe llegó sin aviso. Como esos temporales del Levante que barren Castellón en una hora. Dejando calles inundadas y corazones ahogados. Fue una tarde de viernes. Con el instituto vacío por un puente festivo y el sol pegando fuerte en las aulas desiertas. Llegué temprano a casa. Con una bolsa de naranjas frescas del mercado del Grau. Ansioso por un respiro en esta danza macabra. Pero el piso estaba en caos, voces alzadas. El portazo de una puerta. El sollozo ahogado de Elena. Entré y los encontré en el salón, Elena de pie. Pálida como la cal de las paredes. Sosteniendo el teléfono de Leo en la mano temblorosa. Él estaba sentado en el sofá. La cabeza entre las manos. El cuerpo encorvado como si el peso del mundo lo aplastara. Miguel. Dios. Gracias a Dios. Exclamó ella. Lanzándose a mis brazos. Sus ojos. Rojos de lágrimas. Me contaron la historia antes que sus palabras.
Mensajes. Fotos. No explícitas. Pero lo suficiente, conversaciones con Perre. Un chico de Valencia, una selfie nuestra, Leo y yo, en la playa. Tomada a escondidas. Con una mirada que gritaba intimidad, y peor. Un audio borrado a medias donde mi voz murmuraba, te necesito en la penumbra. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Gritó Elena, tirándome el teléfono como si quemara. Lo cogí al vuelo. El corazón martilleando como el oleaje contra los rompeolas del puerto. Leo levantó la vista. Sus ojos suplicantes. Mamá. No es lo que piensas. Pero lo era. Todo lo era. Elena se volvió hacia mí. Traicionada. Tú. Mi marido. Con mi hijo. ¿Cómo pudiste? Su voz se quebró. Y cayó de rodillas. Un gemido gutural escapando de su garganta. Corrí a sostenerla. Pero ella me empujó. Sus uñas arañando mi brazo. Fuera. Fuera de mi casa. El mundo se volvió gris. Leo se levantó. Queriendo mediar. Pero Elena lo miró con horror. Tú también. Mi niño. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me dijiste? Él balbuceó excusas, presión. Confusión. Amor. Pero las palabras se perdían en el aire cargado de sal y traición. Yo. Mudo. Sentía el suelo ceder, años de fingir. De lecciones de historia sobre imperios caídos. Ahora aplicadas a mi propia ruina. Elena. Por favor. Fue un error. Un desliz. Mentira. Pero ¿qué más decir cuando el secreto te ha comido vivo? Ella nos echó esa misma tarde. Necesito espacio. Los dos. Y dos. Leo recogió una mochila con manos temblorosas. Yo llamé a un taxi al aeropuerto de Valencia. El trayecto en silencio roto solo por el zumbido del motor y el llanto contenido de ella en el asiento trasero. No fuimos al aeropuerto, paramos en un motel cutre en las afueras de Castellón. Uno de esos con neons parpadeantes y sábanas que huelen a desinfectante barato. La habitación era un cubículo con paredes finas. Donde oíamos a la pareja de al lado discutiendo sobre facturas. Nos sentamos en la cama. Leo y yo. Dos extraños unidos por la vergüenza. Lo siento. Murmuró él. Su cabeza en mi hombro. Yo te arrastré a esto. Negué. Atrayéndolo más cerca. Pero el abrazo era frágil. Como cristal a punto de romperse. Hicimos el amor esa noche. Lento. Desesperado. Sabiendo que era el último. Sus suspiros contra mi cuello. Mis manos trazando mapas de arrepentimiento en su espalda. Después. El vacío, lágrimas silenciosas. El techo manchado testigo de nuestro fin. Alejandro. Dijo Leo de repente. ¿Lo sabes de él? Asentí. Sin detalles. Él podría ayudarte. ¿Es limpio? No como nosotros. Al amanecer. El levante soplaba fuerte. Azotando las palmeras del motel como flagelos. Llamé a Alejandro desde el teléfono público de la recepción. Mi voz ronca. Necesito verte. Todo se ha ido a la mierda. Él vino sin preguntas. Su coche aparcado frente a las persianas oxidadas.
Y nos llevó a su piso en silencio. Elena había llamado, no vuelvas. Nunca. Su mensaje era un cuchillo. Preciso. Leo se derrumbó en el sofá de Alejandro, sollozando como un niño. Y yo me quedé de pie, mirando por la ventana la torre de El Fadrí, que ahora parecía un verdugo. Alejandro nos dio espacio. Pero su mirada en mí era diferente, compasión mezclada con decepción. Podrías habérmelo dicho antes, murmuró mientras preparaba café. Podríamos haberlo manejado. Pero no había manejo posible. Castellón. Mi hogar. Se había vuelto un laberinto de juicios, vecinos que susurrarían en el mercado. Colegas en el instituto que olerían el escándalo como tiburones la sangre. Leo. Con su futuro en diseño. ¿Quién lo contrataría ahora? ¿Marcado como el gay incestuoso de la ciudad? Pasamos días en ese limbo, Leo durmiendo en el sofá. Yo en la cama de invitados. Alejandro yendo y viniendo con bolsas de supermercado y silencios cargados. Una noche. Elena apareció en la puerta. Demacrada. Con el pelo revuelto y ojos hinchados. Hablemos. Dijo. Y entramos al salón. Los tres, ella, Leo y yo, en una trinidad rota. Gritó. Lloró. Nos maldijo en valenciano antiguo que no entendía del todo. Sois mi familia. ¿Cómo pudisteis? Leo confesó todo, su orientación. Oculta por miedo, el primer beso. Impulsivo, el amor que creció como maleza en grietas. Yo añadí mis capas, la confusión de mediana edad. El vacío en mi matrimonio que no admitía. Ella se fue al amanecer. Prometiendo terapia. Tiempo. Pero el daño estaba hecho. Yo toqué fondo esa semana, caminando solo por la playa del Azahar. Las olas lamiendo mis pies como lenguas acusadoras. Me senté en la arena y lloré hasta que no quedó nada. Tétrico. Vacío. Con el sol quemando la piel como castigo. Leo me encontró allí. Su silueta contra el horizonte. Se acabó. Dijo. Y por primera vez. Lo creí. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales como las fallas de marzo. Sino un quiebre silencioso. El tipo que te deja hueco por dentro. Como cuando el mar se retira antes de un tsunami. Habían pasado 2 semanas desde el derrumbe. Y Castellón se burlaba de nosotros con su falsa normalidad, el mercado del Grau rebosante de frutas maduras. Los niños jugando al fútbol en la plaza. El rumor constante del puerto como si nada hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Elena se había mudado temporalmente a casa de su hermana en Villarreal. Dejando el piso vacío como una cáscara, yo vivía en el ático de Alejandro. Un intruso en su espacio. Durmiendo en una cama que olía a él pero no me consolaba, Leo. En un piso compartido con compañeros de uni en Valencia. Llamando a medianoche con voz quebrada. Suplicando que volviéramos atrás. Alejandro intentaba ser el puente. El hombre racional en medio del caos. Dejad que el tiempo cure. Decía. Sirviendo paella casera en su cocina con vistas al mar. Pero sus ojos en mí eran preguntas no formuladas. Hacíamos el amor a ratos. Furtivo y culpable. Su cuerpo un bálsamo temporal contra el vacío. Pero cada caricia me recordaba a Leo, la curva de su cadera. El gemido bajo que escapaba de su garganta. Estás en otra parte. Murmuró Alejandro una noche. Su cabeza en mi pecho. El sudor enfriándose en la piel.
Dime quién es. Miguel. Déjame ayudarte. Y por primera vez. Lo dije todo, el hijastro. Los besos prohibidos. La familia destrozada. Él se incorporó. Pálido bajo la luz de la mesilla. Joder. Miguel. Eso es. ¿Incesto? La palabra colgaba como un veredicto. No lo negué. En cambio, salí al balcón. El viento del este azotando mi cara. Las luces del puerto parpadeando abajo como ojos acusadores. Alejandro me siguió. Su mano en mi hombro tentativa. No te juzgo. Pero esto nos destroza a todos. ¿Discutimos entonces? Voces bajas para no despertar a los vecinos, él exigiendo que eligiera. Que cortara con Leo de una vez, yo defendiéndome con excusas de amor confuso. De un vacío que solo Leo llenaba. Es tu hijastro. Por Dios. ¿Qué dirá la gente? ¿Elena? Sus palabras dolían porque eran el eco de mi propia conciencia. Al final. Se fue a dormir solo. Y yo me quedé allí. Mirando el mar negro. Sabiendo que había perdido otro pedazo de mí. Leo. Meanwhile. Se hundía en espiral. Sus llamadas eran cada vez más erráticas, noches de fiesta en Valencia. Resacas que confesaba con voz pastosa. Un nuevo amigo que lo arrastraba a bares de ambiente en Rusafa donde la música tecno ahogaba a los demonios. Ven. Miguel. Olvidémonos de todo aquí. Suplicaba. Y una vez cedí. Conduciendo la noche cerrada por la AP7. El Mediterráneo a mi izquierda como un espejo roto. Valencia era un torbellino, luces de neón en el Carmen. Cuerpos sudorosos en una discoteca subterránea. Leo bailando con un desconocido de pelo teñido. Sus ojos encontrando los míos en la penumbra. Lo arrastré al baño. Besándolo contra el azulejo frío. Rabia y deseo mezclados. Esto no es vida. Jadeé después. Limpiando su boca con el pulgar. El río. Amargo. Es lo que tenemos. Pero el clímax estalló en Castellón. De vuelta. En una confrontación que había evitado como la peste. Elena me citó en un café del centro. Cerca de la lonja del cáñamo. Con sus columnas góticas recordándome ruinas antiguas. Estaba compuesta. El pelo recogido. Un vestido floreado que parecía de otra vida. Quiero el divorcio. Dijo sin preámbulos. Removiendo el café solo. Asentí. El alivio mezclado con dolor punzante. ¿Hablamos entonces? Crudo y honesto, su traición sentida como un puñal. Mi confusión como una excusa pobre. Leo es gay. Miguel. Lo acepto. Pero contigo. Eso cruza líneas que no puedo perdonar. Lágrimas en sus ojos. Y en los míos. Lo siento. Elena. Por todo. Salí de allí destrozado. Caminando sin rumbo por las calles empedradas. El sol de mediodía quemando como juicio divino. Llamé a Leo. Y él vino en autobús desde Valencia. Su cara pálida bajo la gorra. Nos encontramos en la playa del Pinar. Sentados en la arena donde todo parecía inocente meses atrás. Se acabó. ¿Leo? Dije. Mi voz quebrándose. No podemos seguir. Eres mi hijo.
Joder. ¿Esto nos mata? Él me miró. Ojos llenos de tormenta. No soy tu hijo. Nunca lo fui. Te quiero como hombre. Miguel. Como amante. Se levantó. Gritando ahora. Atrayendo miradas de paseantes lejanos. Dime que no sientes lo mismo. Dime que no me deseas cada noche. No pude mentir. Lo abracé. Fuerte. Y por un momento. El mundo se detuvo, su cuerpo contra el mío. El mar rugiendo aprobación o condena. Pero lo solté. Vete. Leo. Ve a Valencia. Vive tu vida. Yo. Intentaré arreglar lo mío. Él lloró entonces. Puños contra mi pecho. Sollozos que partían el alma. No me dejes solo. Pero lo hice. Lo vi subir al autobús desde la parada del Grau. Su silueta empequeñeciéndose. Y algo en mí murió allí. En la acera caliente. Con el sabor a sal en los labios. Alejandro me esperó en casa. Con una botella de vino y silencio. Se acabó. Le dije. Y él asintió. Atrayéndome a su regazo. Hicimos el amor esa noche. Pero fue mecánico. Un intento de olvidar. Al amanecer. Lo confronté, no puedo. Ale. No ahora. Él no suplicó. Solo suspiró. Vuelve cuando estés listo. ¿O no? Y así. Solo en su piso. Toqué el fondo de nuevo, paredes cerrándose. El mar lejano, un eco de libertad perdida. La curación no fue un bálsamo suave. Como el aceite de oliva en una herida fresca. Sino un proceso lento y sangriento. Como extraer espinas de la piel con los dientes. Pasaron meses en Castellón. Donde el invierno trajo lluvias que lavaban las calles pero no los pecados. Elena firmó los papeles del divorcio en un notario del centro. Su firma temblorosa pero decidida. Y dividimos lo poco que había, el piso para ella. Yo con una maleta y recuerdos que quemaban. Nos vimos una última vez en el café de la Lonja. Compartiendo un silencio civilizado. Cuida de ti. Dijo. Tocando mi mano brevemente. ¿Y de Leo? Si puedes. Asentí. Con el nudo en la garganta. Ella reconstruyó, terapia con una psicóloga en Villarreal. Salidas con amigas a las cuevas de Mazos. Un nuevo corte de pelo que la hacía parecer más joven. Más libre. Leo se quedó en Valencia. Inmerso en su mundo de diseños y noches erráticas. Hablábamos por teléfono. Conversaciones torpes sobre el tiempo, llueve aquí. Como en Castellón, o sus proyectos. Pósters para bandas locales que sonaban a rebeldía. No mencionábamos lo nuestro. Pero estaba allí. Subyacente como la corriente del Golfo. Él pagó su precio, amigos que se alejaron al enterarse del escándalo. Un semestre sabático por notas bajas. Noches en que confesaba recaídas con extraños que no llenaban el vacío. Echo de menos el mar de casa. Decía. Y yo imaginaba su voz quebrada. Solo en un piso compartido con olor a kebab y humo. Alejandro fue el más generoso en su dolor. No me echó. Pero puse distancia, mudándome a un alquiler minúsculo en el barrio del Pópulo. Cerca del ayuntamiento. Donde las calles estrechas guardaban ecos de historia antigua.
Nos veíamos esporádicamente, una cerveza en el pescador. Una carrera por el malecón. Y él reconstruía su vida con proyectos que lo absorbían, un museo moderno en el puerto. Maquetas que llenaban su mesa de sueños tangibles. Si vuelves, seré tu amigo primero, me dijo una vez. Su abrazo fraternal. No volví. No como amante. Pero su presencia era un recordatorio de que el deseo podía ser limpio. Sin cadenas. Yo pagué con introspección brutal. Dejé el instituto temporalmente, una excedencia por motivos personales. Y caminé por Castellón como un fantasma, el Real Monasterio al amanecer. Sus claustros un laberinto de piedra donde confesaba pecados mudos, la playa del Azahar al atardecer. Recogiendo conchas rotas como metáforas de mi alma. Leí libros que había evitado, sobre identidad. Sobre amores no normativos en la España post-Franco. Donde el armario era un lujo que ya no podíamos permitirnos. Terapia en una clínica gratuita del Grau. Sesiones donde lloraba por Elena. ¿Por Leo? Por el hombre que fingí ser. La sanación llegó en fragmentos, una carta de Leo. Meses después. Con un dibujo adjunto, 2 figuras en la playa. Entrelazadas pero separadas por el mar. Y palabras simples, te perdono. Perdóname. Lloré leyéndola. Solo en mi piso con vistas a un patio interior. Elena me invitó a su cumpleaños. Un gesto de paz. Y fui, cena en su nuevo piso. Risas tentativas. Su mano en la mía como cierre. Somos familia. De alguna forma retorcida. Dijo. Y lo creí. Para Leo. El precio fue crecer, volvió a Castellón en verano. Con un portafolio bajo el brazo y ojos más firmes. Trabajaba freelance. Diseños para el ayuntamiento. Y salía con un chico de Madrid. Un estudiante de arte que lo hacía reír en las fotos que compartía. Nos vimos en la playa. Sentados en la arena como extraños reconociéndose. Estoy bien. Dijo. Y su sonrisa era genuina. Hablamos de todo menos de nosotros, del Villarreal ascendiendo. De las fallas que se preparaban. Al despedirnos. Un abrazo largo. Paternal esta vez. Gracias por soltarme. Murmuró. Alejandro y yo nos convertimos en amigos de verdad, barbacoas en su terraza. Charlas sobre fútbol y arquitectura. Su nuevo novio, un profesor de Valencia, uniéndonos en cenas. Él pagó con paciencia. Curando su propia decepción al ver que yo sanaba. Al final. Quedé solo pero entero. Caminando por el Grau al anochecer. El mar lamiendo la orilla con promesas renovadas. No gané batallas épicas, solo la paz de vivir auténtico. Sin máscaras. ¿Valió la pena el dolor? El mar no responde. Solo sigue su curso. Indiferente y eterno. Y en las noches quietas. Cuando el viento trae ecos de verbena lejana. Me pregunto, ¿qué pasa cuando el secreto se convierte en libertad? La respuesta no está en las olas, sino en el latido constante del corazón. Que late igual para todos. Prohibido o no.